Hermanos y hermanas del ciberespacio, del mundo digital y la era moderna, bienvenidos al video número 7 de su canal de Atenea. Sonó raro eso. El día de hoy les tengo preparado un video bastante amplio, bastante complejo, completamente digno de ser el número 7. Es un video un tanto extenso, así que por esta ocasión vamos a dejar los lentes puestos porque voy a requerir apoyo visual para conectar las ideas que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio a este tema, que el tema de hoy es el principio del deseo. Un principio fundamental porque es tu talón de Aquiles, mi talón de Aquiles, y de ahí se ha construido toda la base del sistema en el que vivimos. El principio del deseo es uno de los principios más básicos y más primitivos como seres humanos. El principio se encuentra en todos lados, diversos autores hablan de ellos, de ese principio, la Biblia habla de este principio, filósofos, sociólogos, es una base de estudio para el análisis de la sociedad actual. ¿Por qué? Porque es a partir de este principio que se puede estructurar toda la sociedad como la conocemos. El deseo de comer, el deseo de tener cobija, el deseo de amar, el deseo de recibir, el deseo en general. Todas las necesidades que tenemos se ven cubiertas a partir del principio del deseo. Entonces, el deseo se vuelve la parte y la esencia del ser humano. Para entender un poquito, podemos ir y googlear, puedes pausar el video, ir a Google, abrir una pestaña y buscar la pirámide de Maslow. Maslow nos lo explica con una pirámide, cuáles son los deseos humanos, cuáles son los básicos que fundamentalmente deben de ser saciados y otro tipo de deseos que tenemos a lo largo de nuestra vida y conforme vamos creciendo se van aumentando. Un poquito como la pirámide del buen comer, pero con la cuestión del deseo humano y las necesidades humanas que tenemos. Entonces, vamos a partir de ahí, porque es a partir del deseo que surge todo el sistema en el que vivimos. El sistema actual, como lo conocemos, es una sociedad que está en búsqueda de la transparencia, la sociedad de la iluminación, y con la iluminación se busca el control. Hay que tomar muy en cuenta cómo estratégicamente incluso se usa la palabra iluminación. No es la misma la sociedad de la iluminación vista desde afuera hacia nosotros, como nos lo venden desde afuera, a la iluminación que viene desde nosotros cuando iluminamos nuestro entorno con nuestra esencia y con quienes somos. Son cosas muy, muy diferentes y hay que entender incluso cómo el sistema utiliza ciertas palabras de forma estratégica para aprovechar la interpretación que le podemos dar a primera vista. Entonces, la sociedad de la iluminación, la sociedad de la transparencia, todos estos conceptos los vamos a ir desglosando en el proceso para entender esa sociedad en la que vivimos y acercarnos un poco a estas reglas del juego de las que ya platiqué en videos pasados. Ahora sí vamos a entrar muy de lleno en cómo funciona esto, cómo es que realmente y genuinamente nos controla. No es solamente cuando vemos un video o una película, no es como estos mensajes subliminales, es muchísimo más grande que esto y nos lo están haciendo de adentro hacia afuera. Nos están entrando en nuestros deseos más primitivos, en nuestros deseos más humanos, y nos están vendiendo la solución a estos deseos, la satisfacción de estos deseos, en nuestra eterna búsqueda del placer. Entonces, vivimos actualmente en la sociedad de la transparencia. Es una sociedad que evoca un poco a... No recuerdo el nombre del autor, se los voy a dejar en la descripción. Sí me acuerdo, más bien no lo sé pronunciar y es un nombre, no me acuerdo. Les voy a dejar el nombre del autor. El libro es La Sociedad de la Transparencia. Es un filósofo que hace un análisis muy bueno sobre este tipo de sociedad. De ahí rescato algunas ideas, pero todo el contexto del video
es rescatado de varias fuentes de información para poder llegar a esta hipótesis que tengo. Recuerda que esto es una hipótesis de cómo yo veo la vida, te la estoy compartiendo y si te gusta, adelante, únete a el camino. La sociedad de la transparencia nos hace una alegoría también, nos hace una similitud con con una sociedad pornográfica. ¿Qué es esto? Una sociedad que la transparencia la interpreta con desnudar todo, con verlo todo. En este punto de la transparencia, la palabra nos puede evocar a un sinónimo de verdad, a un sinónimo de esclaritud en diferentes partes del sistema en el que vivimos. Hay cosas como la transparencia, hay términos que están diseñados y funcionan en cuestiones políticas. Por ejemplo, una política transparente, vemos dónde se va el recurso, dónde se van nuestros impuestos, dónde se va el esfuerzo que yo hago para poder generar y ser parte del sistema en el que vivo, dónde lo veo reflejado. Sin embargo, hay cosas que funcionan en términos políticos, hay cosas que funcionan en términos económicos, hay cosas que funcionan en ciertas escalas específicas y en ciertas áreas de la vida específicas, pero no se deben de aplicar al ser. El ser es independiente y el ser trabaja de diferente forma. Cuando estamos en un sistema que ve que algo funciona en un área y lo quiere implementar en todo, nosotros quedamos alterados y quedamos confundidos ante la exigencia que nos representa esta nueva norma social que no sabemos en qué momento se implanta, solo aparece como la sociedad de la transparencia y nos tensa ante cómo vemos la vida, cómo la vivimos en nuestras acciones diarias. Porque con las redes sociales, con las fuentes de información, con todo lo que vemos y con todo lo que consumimos día a día, estamos consumiendo esto en pequeña escala. Entre más consumes este tipo de contenido o entre más somos parte de este sistema, más nos sentimos atravesados por él. Entonces, las cosas se tornan transparentes en este principio cuando se despojan de su singularidad, de lo que te hace único, de lo que te hace tú. Aquí hay una gran confusión porque en el sentido humano nosotros somos esencia y somos cuerpo. Son cosas muy, muy diferentes. La parte de quién soy y qué soy son cosas muy diferentes. Y en este sistema de la transparencia, el cuerpo se vuelve imagen, nos convertimos en una imagen. Al convertirnos en una imagen, la esencia desaparece, la esencia ya no es importante. Ese es el principio de Instagram, por ejemplo, el compartir con otras personas a partir de imágenes. En una imagen se presta una interpretación transparente donde puedo ver y puedo juzgar a partir de la imagen, el otro puede ver y puede juzgar a partir de la imagen, pero hay una pérdida de la esencia, hay una pérdida de quién soy. Entonces, cuando las cosas se tornan transparentes, despojándose de su singularidad y volviéndose una imagen, ya se expresan en otra dimensión, en la dimensión del dinero. La dimensión del precio. Al ser transparente, entramos en esa dimensión que es lo que hablábamos del mundo de lo humano y las relaciones y el mundo material y capital, que son cosas completamente diferentes que no hay que confundir. Entonces, partiendo de este punto, básicamente es un punto donde la sociedad nos pide cada vez más el ser transparentes en todo. Al nosotros ser transparentes en todo, perdemos un derecho fundamental, el derecho al secreto. El secreto tiene una función y tiene una utilidad. Cuando todo es completamente transparente, no hay espacio para el juego, que es un poco este proceso de quitar las capas de lo que vemos. Cuando conocemos a alguien,
Es como si estuviéramos quitando capas, la imagen que nos presenta, lo que escuchamos cuando ya dialogamos, cuando entablamos conversación. Eso es una dinámica social y vamos quitando capas, vamos quitando velo para ver la esencia de la persona. Es como si todos fuéramos focos y nuestro foco interno está cubierto por ropa, pero hay muchas capas de ropa. Cada capa de ropa puede ser lo que nos enseñaron nuestros papás, nuestros valores, cómo vemos el mundo, cómo nos desenvolvemos ante el mundo, la capa de nuestra personalidad en redes sociales, la capa de las propias defensas que yo generé ante el mundo porque he sufrido en diferentes etapas. Todo eso son capas. Cuando tú vas a conectar con otra persona, el trabajo que están haciendo mutuamente es ir quitando las capas para conocer la esencia, para conectar con la esencia del otro. Esto es un principio básico. ¿Por qué? Porque si no entendemos cómo conectar con el otro, si no sabemos cómo conectar con el otro, usamos muletas que tenemos al alcance, muletas físicas, para pretender esta conexión. Para en la búsqueda egoísta de sentir placer al estar con el otro, el placer en esencia de estar con otro se genera a partir de la conexión que tengo con el otro. El principio de recibir con propósito de compartir. Yo recibo del otro, pero mi propósito al recibir del otro no es un propósito egoísta, sino en el del disfrute de ambos. Si una persona me invita a un café, estoy recibiendo un café. Al yo aceptar la salida por el café, yo estoy compartiendo un café con la otra persona, en conversación, en conexión, en un montón de procesos que ocurren, estoy recibiendo y al mismo tiempo estoy compartiendo. Es un proceso que no se ha inculcado lo suficiente y por eso estamos tan atorados. Porque la sociedad capitalista nos dice que tenemos que ser egoístas. Estamos en un mundo donde tu búsqueda del placer es la única. Y no hay un sentido lógico en que si busco el placer del otro yo reciba placer, aunque es un principio universal. Al dar, yo también estoy recibiendo. Y recibo placer en el dar. Es algo que no nos han sabido explicar, no hemos sabido comprender y crecemos en una mentalidad muy egoísta donde solo buscamos nuestro propio beneficio y nuestro propio placer. Entonces, en este proceso, estas capas que tenemos son nuestro derecho al secreto, nuestro derecho a la vida que ya vivimos, guardarla y compartirla como a mí me plazca, como yo quiera, develando poco a poco ese foco que yo soy y lo que me compone. Las redes sociales nos incitan a quitar ese secreto. No tenemos derecho al secreto, no tenemos derecho a la vida privada. Nos volvemos actores públicos socialmente, nuestros círculos más pequeños. Y desde los círculos más pequeños se nos exige de esa manera. Se nos exige el contenido que publicamos y compartimos en nuestras propias redes sociales, en nuestros propios muros. Hay que aprender a desconectarnos de ese metaverso, de ese mundo digital y compartir en el mundo físico de nuestra existencia con otro ser humano. Ejercitar la distancia, la escasez y el valor, no estar todo el tiempo dentro de este esquema de la transparencia, de compartir todo, de decir todo. Donde lo podemos ver más evidentemente es con las personas famosas, cómo se les exige socialmente, cómo hay jueces sociales en las redes sociales que emiten un juicio y que determinan si están llevando su vida de forma correcta o incorrecta. Entonces, vamos a irnos a otro principio muy importante, el principio de la autonomía. Al principio de la autonomía lo vamos solamente a complementar un poquito con que parte de la autonomía es aceptar en el otro lo que no entendemos. Esta frase de Benito Juárez, que creo que no la dijo Benito Juárez, voy a investigarlo, pero el respeto al derecho ajeno es entre los países como entre las naciones. Esto funciona a pequeña escala y a gran escala.
Muchas de las cosas que yo explico en estos videos, los países políticamente lo llevan a cabo en su relación con otros países. Es por eso que en los países donde se origina una guerra, por ejemplo, a los ojos del mundo, la guerra tiene una perspectiva. Todos los ajenos tenemos una perspectiva de la guerra. Las personas que viven dentro de ese país están dentro de ese sistema y lo ven de otra forma. Tienen un discurso nacionalista, de amor a la patria, de muchas cosas y discursos de sus propios gobernantes que los conectan con una misma idea y lo ven de forma diferente. No lo ven mal, por ejemplo, la guerra en ocasiones. Ese es el punto del por qué no hay nada bueno ni malo, porque todo es un juego de perspectiva. ¿Cómo veo yo? Aceptar y aceptar en el otro lo que no entendemos es, por tanto, un principio de autonomía en personas y en naciones. Es un principio fundamental al que también vamos a poner a buscar, igual te invito a que lo busques, la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Es la responsabilidad que yo tengo respetando las diferencias que tengo con el otro. Es un principio muy básico también. Cuando nosotros respetamos ese secreto, ese derecho al secreto, esas diferencias del otro, estamos en una frecuencia de paz. En la sociedad de la transparencia estamos en un... Vamos a brincarlo un poquito. Estamos en una sociedad de la transparencia donde se pide que todo sea transparente, no solo lo político, sino lo humano, lo personal, nuestras esencias y quiénes somos. Estamos también en una sociedad hiperpositiva, donde la negatividad ya está mal vista, donde lo negativo ya no se comparte. Un ejemplo muy claro de esto es el me gusta en Facebook. No hay un botón de no me gusta, porque lo negativo no vende. Lo positivo genera diálogo, genera compartir, genera toda una línea que es económica, es una línea que se puede trabajar y que tiene un beneficio económico al final. Lo negativo no. La sociedad se hiperpositivizó y eso, irónicamente, nos genera una frustración, nos lastima en nosotros mismos. La negatividad es importante porque alimenta el espíritu. Somos seres que aprendemos por contraste. No podemos vivir rechazando las emociones que nos duelen, nos lastiman solo porque no se sienten bien. Aprendemos por contraste y al aprender por contraste requerimos vivir ambos lados. En esta sociedad positiva augura la muerte del espíritu humano. Una sociedad extremadamente positiva aniquila el espíritu, porque el espíritu humano nace del dolor, como el ser humano. En el primer video hablábamos de cómo es un proceso doloroso el nacimiento, el parto, es un proceso de empuje, es un proceso de choque, es un proceso de confrontamiento, de salir de una zona de confort. Y el espíritu vive su propio proceso de nacimiento y también conlleva dolor. También es necesario. Para procesar y quitar el miedo a la pérdida hay que perder. La única forma de deshacerte de un miedo es que ocurra. Cuando ocurre y lo sobrevives, hay una evolución en tu espíritu, hay una evolución en tu sistema. Esto es la analogía del superhéroe. Los superhéroes se inventaron para mostrar socialmente, porque obviamente no todo lo que vemos es malo. El primado negativo nos habla de una serie de verdades que nos dan en los medios de comunicación y elegimos ignorar. El ejemplo con los superhéroes es que los superhéroes se inventaron para mostrar al ser humano lo que es capaz de hacer cuando trasciende el trauma y el dolor.
Todos los superhéroes tienen una historia de dolor, una historia traumática, y son historias fuertes, son historias complicadas. Te invito a que lo busques, busca de dónde nace Batman. Todos nacen de una historia de dolor, porque es esa historia de dolor lo que te incentiva a conocer el otro lado, a conocer la valentía, la perseverancia y la capacidad que tenemos de interpretar los eventos. Hay una escena de esta película que acaba de ganar muchos Óscares, Everything, Everywhere, All at Once, donde el esposo dice que él ve todo de forma positiva como un mecanismo de defensa. Es eso. Él nos habla de cómo a partir del dolor creó un superpoder, que es ver el lado positivo ante las cosas dolorosas, no ignorarlas, no pretender que no existen, solo ver la otra tesitura, ver el panorama completo, porque no las va a poder quitar nunca. La gran mentira que nos están vendiendo y que nos están diciendo es que no existen o que las vamos a poder quitar o que si las tenemos es porque nosotros no somos suficientes o no somos seres adaptados o vivimos en un mundo que no está bien. O sea, hay una serie de cosas que nos gaslightean, nos hacen creer que lo que está mal está con nosotros mismos y no está mal. Solo estamos en un proceso y en el proceso vamos a cometer errores y en el proceso nos vamos a equivocar. Todos nos hemos equivocado. Lo importante de este proceso es avanzar con él, no estancarnos en esta parte. Esta es la analogía del superhéroe. Entonces, cuando sufrimos esta parte negativa, se genera un vacío. Nos vaciamos, el dolor nos limpia. La pérdida, cuando perdemos a alguien, hay un hueco. Es durante el proceso del duelo que llega el razonamiento, que llega la inspiración de qué hacer con ese vacío. ¿Qué vas a hacer en ese vacío? Tienes un espacio enorme para trabajar, ¿qué vas a hacer con él? Ahí es donde llega la inspiración. Para que llegue la inspiración, por tanto, y para que llegue este razonamiento y este pensamiento sobre qué es la muerte y el contexto de la pérdida, primero tiene que haber un vacío. Ese es el mundo del yin y el yang, del karma y el dharma. Es un mundo equilibrado, donde ambas cosas tienen que existir. Y en este metaverso nos están diciendo que lo negativo no existe. Todo lo que vemos es bueno, todo lo que vemos es positivo. Solo hay ciertos momentos del año donde experimentamos el sentimiento incómodo de la pérdida, de lo que nos duele y lo que está mal, que todo el resto del tiempo, el resto del día, el resto del año, del mes, decides ignorar. El movimiento del 8M es eso, es recordar las mujeres desaparecidas un día del año sin vivir ese gran dolor que se centra en un solo día por el resto del año. Porque es una sensación dolorosa, es una sensación incómoda que debe de incomodar. Solo de ahí va a nacer el cambio, solo de ahí va a ser una exigencia de justicia. Es un ejemplo, hay varios. Hay varias cosas que como sociedad están deshumanizadas y que nuestro trabajo es pedir la humanización de ellas, regresarnos al valor de la dignidad humana, de la vida humana. Entonces, hay que disciplinar al sufrimiento. El sufrimiento es algo que se disciplina. Esta frase de el sufrimiento, el dolor no es opcional, pero el sufrimiento sí. Esa es la parte de entrenar. Nos van a doler muchas cosas en la vida, pero hay que entrenarnos para no sufrirlas de una forma exagerada. Entrenando y disciplinando esta parte del sufrimiento, creamos una tensión interna que es la tensión de la infelicidad. Al ser infeliz, busco ser feliz. Me impulsa, se genera una energía. El positivo y el negativo tienen una resistencia en medio y esa resistencia como un foco. Un foco son las dos antenitas y la resistencia en medio para que se cree el camino de luz. La resistencia, el resistir la infelicidad
y la búsqueda de la felicidad crean esa resistencia que emana luz. Esa es la acción de encender el foco, la acción, hacer las cosas. De ahí viene el desarrollo de estas capacidades, la valentía, es el desarrollo, volviendo al ejemplo del superhéroe, es el desarrollo del superhéroe. En Batman, por ejemplo, el proceso en que empiezan a hacer ejercicio y tiene este proceso mental de su propia búsqueda de justicia. ¿Qué interpreta él por justicia? ¿Qué interpreta él por un entorno social que sea justo para todos? Que contenga dignidad humana. Y él desde su acción ejerce lo que tiene que ejercer para llegar a esa utopía que él formuló en su mente. Todos tenemos esa capacidad. Por eso las decisiones personales son tan importantes y por eso las decisiones deben de ser respetadas también. Tus decisiones y tus elecciones deben de ser honradas. Van a llevar una consecuencia eventualmente. Por eso deben de respetarse. Porque estás ejerciendo, porque estás actuando, porque estás creando al elegir, al decidir. Entonces, esta sociedad, ¿qué es lo que hace? Toma el concepto del amor, de deseo, de la sexualidad, del goce. Primeramente, todo lo segundo que dije va ligado al concepto y la idea de amor. En la idea de amor es que nosotros conceptualizamos muy de la mano la parte de la sexualidad. El término eros de ahí viene, la idea del amor romántico conectado con la sexualidad. Entonces, esta sociedad domestica y positiva al amor con una fórmula de consumo. Le meten una fórmula de consumo para venderlo y lo vuelven un espacio de confort, una zona segura de confort. Cuando hacen eso y nos encapsulan mentalmente y en esencia nos encapsulan en este lugar, eso, al no lograr el amor ideal que nos están vendiendo, al meterle la fórmula de consumo, que es un amor hiperpositivo, donde no hay espacio para lo tóxico, no hay espacio para lo malo, eliminan lo negativo del amor, volviéndolo imposible. El amor también conlleva un proceso de dualidad, de crecimiento mutuo. Y hay que entender esta parte. No hay que extremarnos a permitirnos sentir vivencias de violencia con nuestra pareja en la búsqueda del amor. No hay que extremarlo a ese lado diciendo es la cruz que me tocó cargar y pues si quiero amar tengo que pagar con esta parte. No. Hay que regresar al principio del amor sano, lo que hablábamos en el video 5. Quitar todas las ideas del amor complaciente y entender que en ese proceso de conexión humana con otro ser humano va a haber choque también. Hay un polo positivo, hay un polo negativo y hay una resistencia en medio, que es lo que genera la luz. El entender al otro, el respetar al otro, el principio de la autonomía, aceptar en el otro lo que no entendemos. Entonces, cuando nos tratan de meter en este confort del amor mediático, del amor capitalista, del amor romántico que nos están vendiendo, eso nos genera perturbaciones psíquicas, agotamiento, cansancio, depresión. Ese es el famoso empujo y empujo y empujo y empujo y no jala, del que hablábamos en el primer video. El empujar, el empujar, el empujar, esperando recibir esto y que no funcione. En el entendimiento hay paz, hay que comprender el correcto sistema, cómo funciona todo el sistema para aprender a jugar dentro de él, para aprender hacia dónde sí y hacia dónde no, para ver las red flags, para ver los focos de alerta que nos dicen que ahí no es. Entonces, cuando estamos en una sociedad excesivamente positiva, no hay comunicación de la negatividad. A lo mejor nada más es conmigo, pero es algo que ocurría mucho antes. En las sociedades antes, en las familias antes, se acostumbraba a no hablar de lo malo, pretender que no existe.
no había una comunicación de todas las cosas negativas que habían pasado dentro de la familia a las nuevas generaciones, y eso no generaba que no hubiera una prevención y que por lo tanto fuera muy probable que volviera a ocurrir. Un poco de esta idea nace la sociedad hiperpositiva, una sociedad donde yo te digo cómo yo creo que debería ser el mundo, te vendo lo que yo creo que debería de ser el mundo, o nuestro sistema familiar, o nuestra relación, o nuestra amistad, ignorando lo que en realidad es, ignorando la parte negativa, porque lo negativo también somos. En el negativo también existimos, y en el negativo también estamos siendo y accionamos. Por eso es tan importante no sacarlo de la jugada. De ahí nace esta idea de económica, que lleva una línea económica, donde es cómo se manejan las redes sociales, en qué puedes comentar, a qué le puedes decir sí me gusta, a qué le puedes decir no me gusta, qué va a generar más economía, qué va a generar más dinero. La negatividad del rechazo no se valora económicamente, no hay un valor en el rechazo, por eso lo están quitando, por eso no nos lo están poniendo en la mesa. Hay una confusión oportuna también en esta sociedad de la transparencia, que podemos confundir la transparencia con la verdad, y no es lo mismo. La transparencia y la verdad no son iguales, porque cuando la verdad desmiente otra cosa, se vuelve negativa. Cuando la verdad incomoda, se vuelve negativa. Entonces generamos una hiperinformación y una hipercomunicación ante la falta de verdad. Cuando confundimos la sociedad de la verdad, no es lo mismo que la sociedad de la transparencia, y cuando confundimos estas dos, pensando que la sociedad de la transparencia nos va a dar una sociedad de verdad, es donde explotamos y ante el miedo al vacío reaccionamos. En este sistema donde todo se vuelve transparente, en un punto visual desnudo, pornográfico, que también estamos en una sociedad pornográfica y vamos a entrar un poquito en eso también. Las cosas ahora son mercancías, las personas ahora son mercancías. Las cosas antes valían por existir, aunque no se pudieran ver. Se entendía ese concepto. Ahora las cosas valen por ser vistas, no por existir. Y el sistema nos coacciona a exponernos, nos obliga a exponernos, o no somos parte del sistema. Y si no somos parte del sistema, se crea un sentimiento de alienación. Me siento fuera de la parte social, me siento fuera de la parte familiar, me siento fuera de la parte de las relaciones, de las amistades. Es un sentimiento de separación, la separatidad otra vez, de no pertenencia. Entonces el capital nos dice, para pertenecer tienes que entrar en la exposición, en la sociedad de la exposición. Tienes que tener un Facebook, tienes que tener un Instagram, tienes que tener un Twitter, tienes que compartir, tienes que llenarlo de fotos, tienes que llenarlo de historias. Hay una serie de exigencias que se nos hace dentro de esta sociedad. Y la transparencia lleva entonces el signo de pesos en esta ecuación. Se confunde con una búsqueda humana histórica que tenemos, que es la búsqueda de la trascendencia. El ser humano busca trascender. Eso es del espíritu, no de la parte económica. En este sistema, entonces, solo la exposición, solo esta desnudez pornográfica genera valor. Y aquí la ironía: antes teníamos miedo de desaparecer dentro de la oscuridad, y ahora vamos a desaparecer a plena luz. Vamos a desaparecer ante un exceso de iluminación que lo vuelve grotesco. Entonces,
entrando ya específicamente, entra el fenómeno de la pornografía tal cual. A partir de aquí se hace el brinco de lo que nos formulan como el amor y vamos a brincar a la parte. Tenemos deseo por recibir amor y dar amor, sí lo tenemos. Hay una línea donde se liga a la parte sexual, el deseo por el placer sexual, el más grande de todos los placeres. El deseo sexual el placer sexual o el orgasmo es incluso un referente. En la película de Transporting, incluso cuando hace referencia el protagonista a cómo se sentía la droga que consume en su cuerpo, dices, es equivalente a 100 orgasmos. Piensa en el orgasmo más grande que has tenido y multiplícalo por 100. Entonces, es un referente. Se vuelve un referente que todos conocemos. En la sociedad de la pornografía, cuando entra la era digital, cuando la pornografía se vuelve accesible, la pornografía también ha tenido una evolución. El deseo originalmente, en las revistas de antes, en todo lo que se tenía antes para generar una excitación humana, era a partir de la imaginación. Era mucha ropa, poquita piel y imagínate qué hay debajo. Ahora es al revés, ahora es pura piel al punto que se vuelve grotesco. El porno aniquila, por tanto, el eros, que es la conexión de amor y placer sexual. Produce alienación sexual. No siento que pertenezco a lo que veo sexualmente, no me identifico con lo que veo sexualmente. Y eso vuelve imposible experimentar placer. Esto nos genera, la pornografía nos hace no sentirnos parte de la esencia más natural que tenemos como seres humanos. La sexualidad y el hecho de que nos la perturben, el hecho de que nos la economicen, el hecho de que le pongan precio, el hecho de que la metan en la sociedad de la transparencia, que la engrotezcan, que la comercialicen y que la hagan falsa, en realidad está dándonos en donde más nos duele como personas, como seres humanos. El sexo que nos presentan no es sexo, es comercio disfrazado. Y como es comercio disfrazado, hay una parte humana de nosotros que lo entiende y no se identifica con eso. Al no estar en esa identificación con lo que estás viendo, si es en una edad temprana donde no tienes desarrollada una conciencia, se hace un cortocircuito, porque no conecta lo que veo con lo que yo experimento. No es un aprendizaje por contraste y por experiencia propia. Estoy aprendiendo de otra forma, estoy aprendiendo de una forma visual y no conecta. El personaje que veo no siente placer de la forma en que yo la siento, no hace las caras que yo hago, no hay una relación directa y por lo tanto me siento fuera de y me siento inadecuado, me siento inapto. Por eso es una herramienta peligrosa en mentes jóvenes y en mentes maleables. El internet es una herramienta hiperpoderosa que nos da muchas cosas. El otro día yo hablaba con mis primos y decíamos, ya hablábamos como viejitos, decía mi primo, es que los niños de ahora ya no es como antes. Yo veo niños que ya están viendo pornografía en su celular y yo a esa edad jugaba fútbol. Y me comentaba mi primo, y es horrible porque pueden estar buscando un juego, pueden estar buscando una tarea y están a un virus de distancia, a una página de distancia que les bote de perderse para siempre, de entrar o darle clic por accidente y ya se fregó. Hay una comprensión en el hombre de un antes y un después de conocer la pornografía, de entrar completamente en la línea del deseo y del placer y de desconectarse del mundo real. Y platicábamos de eso, de el riesgo de que ahora en la mano tengan el acceso a eso. Son mentes
inmaduras para controlar el deseo. Ese sentimiento de placer es un sentimiento muy poderoso. La pornografía es adictiva al igual que cualquier droga. Y dársela en la mano, el acceso a ella, a un niño de 8 años, de 7 años, es a un niño varón, porque acciona diferente en hombres que en mujeres. Es como darle una pistola. Es una puerta a un hoyo negro. Es a un agujero negro que se pierde. Que se pierde en un sentido humano, en un sentido del espíritu y en un sentido literal, porque el uso excesivo de la pornografía a la larga también tiene efectos en disfunción eréctil, tiene efectos en que hay muchas consecuencias muy negativas del consumo excesivo y en general del consumo de pornografía. Hay una serie de consecuencias a nivel mental, físico y espiritual, y tu desempeño sexual que pudiste haber llegado a tener por tener una conexión real con otro ser humano, al irte por la línea falsa de lo que te vende la pornografía, se va, desaparece y ya se vuelve más difícil este camino. No lo practicas y no lo conoces de forma natural. Te vas de este lado y te pierdes. Te pierdes muy fácilmente. Es peligroso. Entonces, ese sentido de separación en la parte sexual genera frustración, genera muchas cosas. La frustración sexual te afecta en un montón de cosas. El acercarte a la sexualidad antes de tiempo es un antes y un después en tu vida. Es la muerte a la infancia. Son cosas de adultos, genuinamente, son cosas de adultos. Incluso las relaciones sexuales, yo no creo que a los 18 ya tengamos la madurez para controlar el poder que representa conectarte y compartir con otra persona. Porque al sentir el orgasmo se vuelve adictivo y piensas que lo vas a poder tener en todos lados, con todas las personas. Entonces lo vuelves de fuera, lo buscas afuera de forma egoísta y con todas las personas, y si no se da, no te detienes pensando, pues no se dio, ni modo. No, dices, pues con este no, pero con el otro sí, con el otro sí, con el otro sí, con el otro sí, y te vas. Y te pones en riesgo a muchísimos niveles. La sexualidad es tabú, ha sido tan oculta y no se habla de ella por el poder que conlleva. El orgasmo es comparado con un estado meditativo muy alto, muy, muy alto. No cualquier persona puede manejar esa energía. No es lo mismo decir, no voy a consumir alcohol a partir de hoy, si esa decisión, es muy diferente esa decisión si ya consumiste alcohol y ya probaste, ya sabes a qué sabe y te gustó, así jamás lo has probado en tu vida. De ahí viene un poquito también esta promesa de castidad hasta el matrimonio, y tampoco se trata de irnos a un lado moralista ni religioso, se trata de realmente entender que incluso las religiones entendieron el poder que lleva el acto sexual, lo que genera, lo que se produce, y buscó formas de comunicar a la sociedad que tuviera precaución con eso, que tuviera cuidado. Es una conexión con el todo, y en el orgasmo hay una separación del alma. Eso es cabalístico. Hay literatura que te habla de eso desde hace miles de millones de años. La cábala te habla de cómo funcionaba el átomo antes de que científicamente se explicara cómo funcionaba el átomo. Es conocimiento milenario, y todas las líneas que yo he buscado, el taoísmo, la religión cristiano, católica, los judíos, todos hablan de eso. No hay ninguna que no toque el aspecto sexual como un aspecto sagrado y que requiere tener cuidado. Y lo que hizo el capital fue que te lo vendió, y al vendértelo te tronó. Es una puerta, la parte sexual es una puerta que mal manejada te puede destruir por completo, porque la sexualidad se basa en la capacidad que tienes de conectar con el otro. Cuando tú eres incapaz de conectar con el otro,
buscas cosas alternativas que te ayuden a conectar con el otro. Tener relaciones bajo efecto de drogas, bajo efecto de alcohol, meter a más personas. Yo tenía, más bien, investigando estos temas, entendí por qué yo tenía un tema tema personal, no tema con el precepto. Todo el mundo es libre de hacer y vivir como quiera su vida. Yo personalmente, yo sé que el poliamor o los tríos o cosas de esa índole no me llaman la atención, no me gustan y no siento que sean para mí. Desde mi autoconocimiento, mi autotransparencia, esa sí es importante, la autotransparencia es importante. Desde esa parte yo sé que para mí no. Y con estos temas lo entendí. A mí se me dificulta ya conectar a nivel que requiere dignamente, humanamente, una conexión con otro ser humano. Se me dificulta con una persona conectar al mismo tiempo con otras dos o con otras tres. Está muy, muy difícil. O sea, yo no lo veo posible. Yo no creo yo poder hacerlo. Habrá personas que sí, hay personas que sí. Está bien, está excelente, todos desarrollamos esa parte. El punto clave es no hacerlo desde un lugar egoísta en búsqueda del placer. Esa es la parte donde yo lo veía difícil, porque para mí la experiencia sexual es compartir con la otra persona, es recibir con propósito de compartir, es entender que es un proceso a niveles muy sublimes para el entendimiento humano, donde estás recibiendo y compartiendo al mismo tiempo. Estás sosteniendo energía al mismo tiempo. Está el positivo, está el negativo y se efectúa esa resistencia en todo el proceso, en toda la danza, en todo el proceso de seducción y en todo lo que implica. Sostenerlo con un ser humano es complicado, es arduo sostener esa conexión. Con más personas en ese nivel que a mí me gusta, que yo conozco, que yo disfruto, está complicado. Está el otro es egoísta y es el búsqueda del placer. Solo estoy con otra persona para que me haga sentir rico, para que me haga sentir placer y ya, eso fue todo. Ese de nuevo, es un espejismo, es un agujero negro, te absorbe, te consume, porque nunca es suficiente. Lo único suficiente para complementarte en ese nivel es otro ser humano. Todo lo externo no va a ser suficiente, son suplementos. Es como los juegos de niños donde está el cubo y tú estás con un círculo tratando de encajarlo. No va a entrar, no va a ser así. Deprime y nos baja la frecuencia muy, 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 muy cañón. A nivel espiritual, personal y de muchas formas trabajamos en diferentes frecuencias. La frecuencia de las drogas es una de las más bajas, por ejemplo, cuando no es hecho de la forma adecuada. De todos modos, pero sí está la línea de las plantas sagradas, de las experiencias sagradas, pero hay que estar conectado. Hay muchas experiencias que incluso yo creo has escuchado. La ayahuasca y todo eso, si no estás conectado correctamente y si tu mente no está en un buen lugar, te truena. Y así es todo. Todo lo que no lo hagas desde un lugar de entender que estás dando, recibiendo y compartiendo, te truena completamente. Entonces, la forma en que nos obligan a entrar en esta sociedad de la transparencia es que te obligan a partir de que es sospechoso no entrar. La persona que no entra es raro. Como cuando conoces a alguien y dices, ay, es que nos conocimos, pero no tiene redes sociales. Como que está sospechoso, como que está raro. Y ahí está la violencia de ese sistema. Si no entras, pues no vales. Y esa es la parte importante de no... La transparencia en un sistema político está bien, pero la transparencia a nivel serio, a nivel personal, nos daña. Nos quita el derecho al secreto, el derecho a lo privado. Entonces, toda esta masa de información e hipercomunicación en la que vivimos brota de horror vacui, el miedo al vacío. Las personas que tienen TOC, por ejemplo,
operan desde ese lugar, desde el miedo al vacío. Es una perturbación psíquica. Entonces, esta misma sociedad de la transparencia nos orilla a una univocidad. La univocidad nos dice que solo puede haber un significado para una cosa. Y esto es completamente opuesto al juego de seducción. En el juego de seducción con otro ser humano jugamos con las capas que tenemos. No llegas y te pones desnudo y ya, ahí está. Es un juego, es un proceso, es un poco a poco, es un acercamiento, es un alejamiento, es un ir viendo, es un jugar con los sentidos, con las experiencias, con el sentido de las cosas, con el sentido de las palabras, alimentando y provocando la imaginación, provocando. El juego de la seducción es un arte, es un proceso de acercamiento y alejamiento con otra persona, de cautivación. Y la univocidad nos lo quita, cancela completamente el juego porque nos dice que una cosa solo puede significar otra cosa, una cosa no puede significar otra. Y el juego de seducción es a veces, por ejemplo, este doble sentido, cuando te estás coqueteando, cuando estás seduciendo a otra persona, aplicas este juego del doble sentido. Es broma, pero si quieres no es broma. Todas estas cosillas así como pícaras que puedes meter, que puedes platicar, que sobreentiendes, todo eso es un proceso psicológico que excita a la mente, que excita a diferentes niveles. Si juegas con todas las partes sensoriales, hay una excitación en todos los niveles. Entonces, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Que la transparencia no debe aplicarnos como sociedad en un término de relaciones sociales. En términos políticos está bien, en términos empresariales hay espacios donde está bien la transparencia, pero no de la forma en que nos la está implementando para comercializar con nosotros el sistema de capital en el que vivimos. La autotransparencia es otra cosa y eso es importante porque es una característica del entendimiento, de la comprensión de ti mismo. Entonces, ahí puede entrar también en este juego en el juego del placer, por ejemplo, tenemos cosas, comportamientos y situaciones que pueden ser exóticos en la relación uno a uno con el ser amado, como estos juegos de poder en el momento del acto sexual. Son como la salecita que le pones y que hay que saber utilizar. En el término relación, no están chidos los juegos de poder, no están padres, demeritas tu relación, pero sí hay espacios. Ese es el punto. No es que las cosas sean buenas o malas, es que hay espacios. Y cuando lo forzas mal aplicado, un término, una ideología, una mentalidad, una reacción, una acción en algo, es donde truena y es donde nos crean estos sentimientos de agotamiento, de cansancio y de depresión, porque no entendemos. Entonces, el poder es un juego de estrategia, es un juego estratégico y está ligado al placer. El placer y la transparencia no se llevan, porque en este juego hay un juego de máscaras, de subcomunicación, no es algo. La transparencia exige que todo sea dicho correctamente, que solo tenga un solo significado. Y en el juego de la seducción y en el juego de placer no existe eso. Si nos sumergimos en la sociedad de la transparencia, es la muerte del placer, es la muerte del juego de la seducción. Y hay una parte de nosotros que se pierde ahí, porque entonces al momento de relacionarnos con otro también lo hacemos desde este sentido literal, de creer que, oye, esto, así, no hay un juego, no hay un previo. Los previos, todo mundo sabemos, las mujeres más, son fundamentales. Entonces,
Hay un placer en descubrir, en develar lo que es agradable, en conocer al otro, en ir conectando con el otro, en ir haciendo este proceso que no lleva prisa, que es un proceso largo, un proceso que nos habla. Para el hombre se le representa como el placer y la mujer tienen un lugar equiparable. La mujer es el medio para el placer. Y el hombre históricamente ha visto que el proceso para llegar a la mujer es un proceso largo y es un proceso que conlleva muchas cosas. Y hay que entenderlo. Este juego estratégico es un principio humano. Atacaron nuestra capacidad de conectar con el otro. Desde el juego, desde la seducción, desde lo sexual, desde el amor. Al vendernos lo equivocado, nos atacaron un principio humano, un principio básico en nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la contraparte de esto? ¿Cuál es esto? Hay un yin, hay un yang, hay un dharma, hay un karma. La contraparte de esto, de cómo conectar con el otro, porque si hay una forma de conectar con el otro, es a partir de recibir con el propósito de compartir. La sociedad de la transparencia y la iluminación nos habla de cómo las cosas tienen valor a partir de ser vistas. La filosofía más básica y más antigua, citando al Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Está ahí el truco. Lo esencial está atrás del velo. Lo esencial está atrás del metaverso. Lo esencial no existe en lo que nos dicen, no existe en donde lo estamos buscando. Existe atrás, existe adentro, existe aquí, existe en nosotros mismos. La gran trampa es que nos dijeron que lo podemos comprar con dinero afuera. Y no es cierto. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué nos dijeron? Que entonces tú puedes ver el sexo como un deporte. Lo comparan con un montón de cosas. Una búsqueda del placer propio. Incluso un medio de aceptación. No te aceptas estando con otra persona que te valide como persona, te vas a aceptar. No es así. El sexo debe dar placer al cuerpo y plenitud al alma. Esa es la ecuación correcta. Ahí estás practicando el sexo de forma adecuada, correctamente. El sexo egoísta separa y deprime. Cuando tú tienes mal sexo es porque no estás conectando con tu pareja, no estás conectando de la forma correcta. Tú eres infiel por tu propia incapacidad de conectar con tu pareja, porque solo estás pensando en recibir placer de tu pareja, y si tu pareja no te da placer, no sirve y buscas otra. Pero no haces el trabajo de conectar con el otro, del positivo, el negativo y la resistencia. Y no juegas con esa resistencia. Se puede jugar con la resistencia. Ahí entra la luz, ahí emana la luz. El orgasmo es cuando llegamos al séptimo cielo. Eso nos lo dice la Cábala. En el séptimo cielo es un estado que se puede alcanzar. Esta parte mística la podemos sentir, sabemos que es real porque la hemos sentido y la podemos sentir. La película de Soul, por ejemplo, lo representa en la zona. Cuando la almita va en el barco y rescatan a las personas, en la parte alta hay personas que están creando. Es el punto máximo de éxtasis en tu proceso creativo, donde estás alineado y estás conectado con quién eres, qué eres, tu propósito y lo que estás haciendo. Iluminas. No, hay unos puntos máximos donde, si les explico, esto te puede llevar hasta la juventud. El entender el principio, que el principio de la vida es aprender a recibir con el propósito de compartir con el otro, no en un propósito egoísta. Eso es un estado energético y eso va hasta un nivel atómico. Los átomos llevan energía y el compartir, los átomos están interconectados entre ellos. Hay niveles
altísimos para llegar a este nivel, pero la base y la premisa es esa. Recibir con el propósito de compartir es vencer el enemigo real, que lo dijimos desde el primer video. El enemigo real eres tú mismo, es contra ti, es tu ego, son tus impulsos egoístas. El libre albedrío es tu capacidad de elegir dar, en lugar de elegir tomar del mundo. Entonces, cuando entramos del otro lado, nos volvemos zombies egoístas que solo están buscando placer y solo estamos desconectados de nosotros mismos, de lo que nos vuelve humanidad, de lo que nos vuelve humanos a todos, lo que compartimos todo, lo que nos unifica. Todos somos iguales en esencia, en lo más profundo de nosotros, las cosas que más significan y lo esencial no lo podemos ver, lo esencial es invisible a los ojos. Es más lo que nos une que lo que nos separa, como hombres, como mujeres, como seres humanos, como lo que quieras ver. Estamos en un mundo que constantemente nos muestra las separaciones para que no entendamos el poder que existe cuando nos unimos, cuando entendemos lo que nos une. Es muy poderoso lo que nos une. Entonces, cuando nosotros elegimos para compartir y desde el lugar de compartir, estamos aportando al mundo. El estado del mundo es la suma de todas nuestras acciones. El mundo que tenemos es el mundo que nosotros proyectamos. La trampa que existe donde no hacemos la relación de que la vida que tengo es la vida que he creado, con esta idea de que las cosas pasan y suceden y no hay una relación directa de mis acciones y lo que hago con la vida que tengo, la trampa de no verlo y no entenderlo está en la temporalidad. No es automático. El karma y el dharma no son automáticos, toman tiempo. Ya cuando estás grande, ya entiendes. Como esta broma de Facebook de regrésenme a 2019, ya sé cómo hacerle. Y el otro día veía una frase que decía, ¿por qué cuando hay viajes al pasado nos preocupamos de no mover y no tocar nada porque cualquier mínima acción puede alterar el presente? Y no pensamos que cualquier mínima acción del presente altera nuestro futuro. No lo razonamos, no lo vemos. Solo lo vemos desde el pasado. Siempre queremos corregir atrás en lugar de ver hacia adelante y pensar en adelante. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para poder conectar correctamente con el otro? El miedo, las viejas heridas, esa voz que no eres tú, que es la voz del ego. Freud la platica como el yo, el ello y el superyo. Hay una división ahí a nivel conciencia que influye en cómo nos relacionamos con el mundo. Hay que habitar el mundo. Desde un punto de vista de Heidegger, habitar es ser en el mundo relacionándonos con él de una forma profunda y comprometida. ¿Cuál es mi relación con el mundo? Los miedos, las heridas, el escapismo, el estar saliendo de fiesta, el estar en las drogas, el estar en el alcohol, la adicción al trabajo, el culto al materialismo, son cosas que nos desconectan de nuestra capacidad de conectar con otros. Nos desconectan de poder prender ese foco que somos. Hacen cortocircuito. ¿Por qué no van ahí? En tu esencia no existe eso. Hay una diferencia enorme y no es lo mismo miedo y culpa que conciencia. La conciencia te evoluciona, el miedo y la culpa están en otro lugar y no sirven. La vergüenza, el sentimiento de vergüenza, por ejemplo, es el creer que hay algo mal en ti. Y el eje de todo eso es esto: no hay nada mal en ti. Eres perfecto tal y como eres. Pero hay que trabajar para llegar a ser quien eres, para llegar a tu máximo potencial. La pelea es con tus miedos, con tus viejas heridas.
La terapia te sirve para entender lo que te enseñaron mal, irlo desmoronando y reconstruirte tú a un nivel mental de ideas que van a ser el respaldo de acciones que van a verse reflejadas en tu estrato social, a nivel social. Acciones que van a determinar cuál va a ser el estado del mundo mañana a partir de lo que tú estás haciendo hoy. Entonces está complejo, está interesante. Sí vamos a volver a tocar este tema. La sexualidad es un tema fundamental. Hay que quitar los tabús, hay que hablarlo abiertamente, hay que entenderlo y hay que aprender a conectar con el otro para tener buen sexo y una buena vida. Son fundamentales las dos. Y como siempre, no te olvides de meditar, no te olvides de hacer ejercicio. Practica conectar con otros, practica ese superpoder que tienes de conectar con otro ser humano, de ser y recibir a partir de compartir con otro ser humano. El punto máximo y esplendoroso es cuando el dar y el recibir están en el nivel que tienen que estar y recibimos con el propósito de compartir. Porque es la premisa. La gran diferencia es que todos tenemos el deseo de recibir y todos tenemos el potencial de compartir. Potencial y deseo no es lo mismo. Hay que trabajar en el potencial, hay que compartir. En algún lugar me dijeron, hay que dar hasta que duela. Y entender eso, duele salir de la zona de confort, duele romper creencias, duele no tener razón, duele respetar el límite del otro, aunque no sea lo mejor, lo más placentero para mí. Y eso es dar también. Eso es aprender a compartir con el otro. Entonces, ese fue el tema del día de hoy. Sí estuvo un poquito más largo, pero hay un montón de secretos detrás de esto. Yendo un poquito al de los átomos, el átomo funciona conectándose con otros. Si nosotros siempre estamos en una frecuencia energética de compartir y de estar enlazados, nuestros átomos siempre van a estar conectados y siempre van a estar enlazados. Hay muchas cosas de teorías cuánticas, teorías de cuerdas, por el lado que lo veas. Yo para esto estudio el lado filosófico, científico, religioso, y todos dicen lo mismo. Todos vuelven a lo mismo siempre. Son reglas básicas. Solo que no nos supieron enseñar, no lo supimos entender o lo seguimos ignorando. Hay que trabajar en nosotros, hay que compartir. Así que comparte este video para llegar a más personas, que más personas escuchen esta información que es tan importante para dejar de ser zombies en el mundo y empezar a vivir el verdadero mundo. Comencemos a hacer foquitos encendidos y dejemos de hacer cortos circuitos por el mundo. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Cuídate mucho, quiérete mucho y nos vemos el próximo miércoles.